Reseña de la película Taita Bobes de Luis Alberto Lamata, una película venezolana del año 2010 sobre el temible caudillo realista de los llanos. Desde ya adelantamos, valga la redundancia, que si no han visto la película y no quieren adelantos, aunque la película es de 2010, pero bueno, habrá quien no quiera adelantos, pues no vean este vídeo. Y como siempre, con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de tu invitación a tu programa de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de una película que yo creo que marcó un antes y un después, ¿no? En cuanto al cine en Venezuela se refiere, en cuanto a estas cuestiones históricas. Así que seguro que le va a gustar mucho al público el análisis y la reseña que vamos a estar haciendo de la película. ¿Tanto así crees tú, Emilio, que marcó un antes y un después de esta película? O sea, y para mí es la mejor película histórica que se ha hecho en Venezuela. O sea, de eso no hay lugar a dudas, ¿no? Pero el resto de las películas que se han hecho son bodrios, Ya. fuera de la realidad histórica, donde se suele santificar a los próceres republicanos y se cae en leyenda negra antiespañola. Tenemos ejemplos como la película Libertador, protagonizada por Edgar Ramírez, y ni hablar de el Miranda regresa con Jorge Reyes o el Bolívar, el hombre de las dificultades con Roque Valero. O sea, dos películas, esta última, con una visión propagandista chavista, ¿no? Yo la verdad que, por ejemplo, la serie de Netflix Uh-huh. sobre Bolívar ni la he visto siquiera. Porque es que ya me imagino los... Bueno, la serie es colombiana. Eh, Sí, no, bueno, pero me sí. vengo a referir que quiera que no es sobre este mismo contexto histórico. Yo, por ejemplo, vi una serie de Netflix que dentro de todo no me pareció tan mala, que era La Esclava Blanca, que también tenía algún actor español. Y esa serie está ambientada, digamos, en los primeros años de la independencia, o de la llamada independencia, porque, en fin, eso de que fueron, Uh-huh. vamos a correr un tupito. Utilizamos el término independencia para que en general se nos entienda más, pero es una Correcto. secesión. Secesión y además fue una dependencia brutal, pero bueno, Uh-huh. no me pareció mala, la verdad, sinceramente, me llevó una sorpresa más o menos agradable dentro de todo. Pero Bolívar, la serie, mira, yo para enfadarme, sé ya, porque he visto, digamos, los trailers y demás, y digo, esto me va a enfadar, pero no por nada, no porque me caiga Uh-huh. mejor o peor, sino porque está hecho, como tú bien dices, pues desde una óptica de la leyenda rosa, idolátrica, monolítica y agresiva sobre los llamados libertadores, que para mí ese nombre también está mal, pero bueno, para entender. Yo fíjate que yo vi la película Taita Bobes, yo fui a Perú en el año 2011, en Venezuela se estrena en el 2010, yo Uh-huh. la veo poco antes de yo ir a Perú. Sí es verdad que yo tenía las expectativas muy altas. Yo vi algunos resúmenes, algunos trailers y me parecía, digo, esto tiene que ser. Tenía muy fresca entonces la novela Bob es el Uruguayo, perdón, de Francisco Herrera Luque, que Es creo una adaptación, por cierto. exactamente, se basa mucho en Herrera Luque. Y cuando vi la película, sin embargo, no sé, como que quizá yo me había hecho de expectativas demasiado altas. No digo que sea una mala película, pero que como que me decepcionó, me desencajó un poco. Te soy sincero. Bueno, yo te voy a ser sincero, yo al contrario que a ti tenía unas expectativas muy negativas y Ah, mira, pensaba que iba a ser una leyenda rosa completa, porque el cine venezolano cuando es histórico en general es así, es anti-leyenda negra española, ¿no? Y en verdad que cuando la vi yo dije, coño, perdón por la palabrota, no, de o confianza. sea, se están sacando a florecer temas que no se suelen exponer en la pantalla grande en los países hispanoamericanos. Inclusive, hablando de trabajos anteriores, hay una miniserie de los años 70 sobre Boves, que es otro bodrio interpretado por el actor Gustavo Rodríguez, ¿no? También es una adaptación de la novela de Boves el Uruguayo de Francisco Herrera Luque, como la del Taita Boves que estamos hablando, y esta fue transmitida por RCTV, ¿no? Radio Caracas Televisión. Pero aquí se interpreta a un Boves como un militar sanguinario criminal, aguerrido y tirano, ¿no? O sea, totalmente contrario a lo que es el Taita Boves. La película del Taita Boves, que lo interpreta el gran actor Joel Bielma, Que además es quien llanero, ¿no? Es llanero, el actor.
Creo que sí, pero criado en Caracas, ¿no? Por supuesto. Que Vale. por cierto, Jubel en la página que yo trabajaba anteriormente nos seguía y le encantaba todas las publicaciones mías sobre Ah, Boves. mira. Siempre le daba me Le gusta mandamos un saludo, le mandamos un a saludo. mis publicaciones. Sí, bueno, ojalá viera este podcast y me siguiera de nuevo, pero en Venezuela Provincial, que es la página que estoy ahora, ¿no? Y bueno, esta película dirigida por el director Luis Alberto Lamata, como tú bien señalaste, Jubel se adentra en una mente distorsionada e inestable, como lo aseguraba Francisco Herrera Luque en su novela. Pero lo interesante de esta película es que se representa aquella transformación del hombre bonachón que fue Boves al llegar a Venezuela, que era un comerciante, un pulpero como cualquier otro inmigrante, ¿no? Y que fue rechazado por las élites mantuanas criollas. Y en la guerra, plena guerra, cuando estalla, pues le incendian su pulpería y le violan y le asesinan a su mujer, ¿no? Y esto me parece a mí de destacar, porque es la primera vez que se retrata el lado sangriento de los independentistas y se ve por qué Boves actúa como actúa, ¿no? Después en la guerra. Aunque claro, en la película lo transforma en un psicópata que murió en Urica, asesinado por Francisco Morales, cosas que ya se sale de la realidad histórica, Bueno, cayendo de nuevo. o por su compadre Sarasa, ¿no? El lanzazo aquel del Sí, bueno, final es un recibe poco. el lanzazo, pero después como que Morales lo remata, ¿no? O Sí. sea, No, bueno, eh, además ah, Morales, yo creo que ahí sí, la película mete en la pata porque Morales está, disculpe que tenemos un poco de problema con mi imagen, no sé por qué, Morales está ujú. mal caracterizado porque si te fijas, lo hace como un soldado gordo que se parece un poco al cantante de los Mojinos Escocíos, un grupo. Sí, sí. Y eso es una mezcla, eso también tiene su cierta influencia del libro de Juan Uslar sobre Boves. Juan Uslar, que Ujú. exagera los caracteres de los realistas y sobre todo de los realistas canarios, entonces un poco los realistas canarios que como Rosete, el Taitañaña, y sobre estos pues tiene la anécdota de que estaba una vez en una reunión de sociedad y que uno de estos canarios empezó a hacer miguitas de pan y a tirársela a las damas y que la barriga le chocaba en la mesa. Por supuesto, todos los líderes independentistas eran guapísimos, impolutos. Entonces yo creo que aparte de Herrera Luque, también mete un poco de Juan Ujú. Uslar, porque el personaje de Morales está muy mal caracterizado. Si uno ve las pocas representaciones que hay de Morales, Morales era más bien un tipo espigado, delgado, y en la película pues sale así a pecho descubierto, ¿no? Así más bien bruto. Entonces yo creo que ahí también mete un poco de Juan Uslar la película. Sí, yo creo que, o sea, la adaptación principal es Herrera Luque, pero sin duda hay mucha que se basa en el trabajo de Juan Uflar, que también es muy novelado, ¿no? No, Eh, noveladísimo, porque si tú te fijas en ese trabajo, Boves es una mezcla de precursor del marxismo y precursor rastafari. O sea, ese trabajo no tiene ni pie ni cabeza. O sea, sí, desde un punto de vista histórico, y ya te digo, tan novelado que todos los líderes realistas eran gordos, maleducados, sucios, mientras que los líderes independentistas eran bellísimos, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es verdad lo que tú dices, por ejemplo, de cómo señala la crueldad de los independentistas, incluso la hipocresía. Hay una escena de la película donde hay una cena en sociedad que dice que por fin vamos a poder comerciar libremente con esclavos. Entonces, sí, que ahí viene, mete una que va a entrar un barco de esclavos negros de Estados Unidos sin ninguna restricción, ¿no? y ahí Aquí, mete la pullita como de la hipocresía. Creo yo que caen determinados tópicos que eso no es culpa de la mata. Eso es, yo creo que los introdujo Herrera Luque, como que, por ejemplo, Boves pues, se quiso alistar con los separatistas, que el libro de José Semprún de la División ujú, Infernal lo deja muy claro. Realmente no hay pruebas. O sea, sobre Boves hemos estado hablando casi 200 años en base a relatos novelescos o en base quizá al memorial del padre Llamosa, ujú. es un memorial muy exagerado que está hecho en el contexto de cuando entra Pablo Morillo y él se quiere reconciliar con la corte y que la corte no tomó ese memorial, nunca lo tomó en serio. Sí, qué bueno, sí, sí, No, qué no, bueno que señalas esto, porque hay otra escena que yo creo que es la que más le llama la atención al público en general, que es el baile de la muerte en Valencia. sí, Y esto se basa justamente en las memorias del capellán Llamosa, que por cierto, Llamosa en la película también tiene un papel como grande, ¿no? O sea, de protagónico sí, dentro de la película. Existen, hay que decir, versiones dramatizadas de la escena
en el memorial de Llamosa, desde la descripción de Bobes haciendo bailar a las damas de Valencia, látigo en mano. O sea, la realidad es algo menos melodramática. Varios partidarios de la causa insurgente, que por descontado no habían sido obligados a asistir, en otras versiones se dice que no, que Bobes los obligó, fueron simplemente detenidos en el transcurso de la celebración. Algunos detenidos fueron pasados por las armas y las cifras difieren. El capellán Llamosa la sobredimensiona en 800. Seguramente incluirá muchas bajas de la campaña anterior, pero según el historiador republicano e independentista José Donato de Austria, apenas fueron 20 oficiales y 50 soldados los que fueron pasados por las armas esa noche. No es que entró Boves con sus tropas a violar mujeres y No, a claro, masacrar es a todo el que mundo en la fiesta. eso era una práctica muy habitual de los independentistas. Eso lo hizo Bolívar, lo hizo Arismendi, Sucre lo permitió hacer. O sea que eso es justamente, yo creo que la leyenda rosa independentista, para quitarse su propia mugre, pues le culpa de eso al Taita Bove. Además, estamos hablando de Valencia, una ciudad que fue férrea realista, que incluso celebró la llegada de Boves con bandera roja y guarda. Valencia por fin recobró su libertad, era uno de los lemas. Y pues la ciudad a la que Chávez a la fuerza le quitó el escudo al cabo de 2 siglos, porque era un escudo con el águila bicéfala de la época de Carlos I, ¿no? ¿Cómo tiene el escudo? El águila bicéfala lo tiene Lima también. Bueno, pues Chávez, por cierto, que se hizo eco de la teoría marxista Rastafari de Juan Urla, y también decía que Boves no era realista. Entonces, bueno, es un poco surrealista ver aquel, llamémosle así, discurso de Chávez reivindicando la figura de Boves en base al libro de Juan Urlar, diciendo que Boves no era realista. En fin, es un poco que al final de la película, cuando por ejemplo Boves dice que viva la patria, coño, hasta el sobrino de Boves fue realista hasta las últimas consecuencias. Incluso parece, hay una teoría de que estuvo implicado El asesinato de Sucre, sí. Sucre, perdón. Entonces, yo eso de dudar del realismo de Boves, que Boves tuviera sus enfrentamientos con la oficialidad realista, con Cajigal, al que parece ser que le apodaba viejo tonto, ¿no? Y eso no lo pongo en duda, pero vamos. No, y con José Francisco Heredia también, que era el oidor de la Real Audiencia de Caracas, también tuvo roces, ¿no? Y es porque, claro, Boves no aceptaba la autoridad de la Real Audiencia de Caracas, ¿no? No, y el mismo, Y Heredia era realista, pero claro, eran esos ciertos roces. y pero luego hay otra cosa que tú apuntabas bien sobre Tomás Morales, que yo creo que no está bien caracterizado. Tomás Morales le advirtió a Pablo Morillo, sobre todo después de los perdones a Arismendi, a otros grandes asesinos independentistas, que no estaba entendiendo cómo era la guerra en América, que yo creo que en parte Morales llevaba razón. Incluso Pablo Morillo o la administración de Morillo llega a prohibir homenajes a Boves por una política de pacificación de espíritus. Y yo creo que eso fue un error. Yo creo que eso fue un error porque, bueno, ya en esa época como que empieza la leyenda negra sobre Boves, de lo mismo, ¿no? Por el padre Llamosa. Y Morales le advirtió a Morillo. Y sí es verdad que la campaña de Morillo pues fue, oye, desde el punto de vista militar un éxito. Además, los realistas americanos, que eran muchos en Venezuela, la agradecieron, pero yo creo que se le escaparon ahí algunos flecos. Sí, claro, lo que pasa es que Morillo llegó tratando de poner y restablecer la ley, ¿no? El orden antiguo. Entonces, hay que decir que muchos llaneros que apoyaron a Boves, se les denegó que estuvieran armados, ¿no? Ahí está. Y que los civiles cargaran armas, ¿no? Porque, claro, se estaba tratando de imponer una ley y un orden, se estaba pacificando el territorio. Entonces, Morillo, yo creo que no supo leer, como bien dice Morales, la guerra en América, Eso. aunque, ojo, hubo muchos llaneros que siguieron en las tropas de Morillo y se les reconocieron títulos militares y siguieron hasta el final de la guerra. Bueno, de hecho, eso fue uno de los principales empeños de Boves, en que sus hombres se les reconocieran sus grados y sus títulos. ¿Tú crees, pana, que el llano, esa gran región que une Venezuela con Colombia, está bien caracterizada en la película? Sí, yo creo que, o sea, no, pudiera haber sido mejor, pero yo creo que está bien caracterizado, ¿no? Habla de los cimarrones, ¿no? De aquellos negros que viven en total libertad en los llanos y crían el ganado. El mismo Boves trabaja como
para una hacienda llevando ganado y caballos. Se ve ese contacto con las otras razas, ¿no? Con los mestizos, con los mulatos, con los negros, con los indios. Y yo creo que esa época, pues, en los llanos está bien representada porque era una multitud de razas que convivían unas con otras, ¿no? A También mí se la verdad ve es una de la alta clase. las escenas, digamos, más llaneras de de la película son las que más me gustan, la verdad. Sí, están bien representadas, ¿no? Como yo bien digo. A lo mejor pudo haber sido mejor, ¿no? Pero claro, no No, podemos pero yo te ser pregunto, hombre, muy porque críticos. tú conoces, digamos, el terreno. Entonces yo, Sí. desde la No, lejanía, es que yo creo que las escenas llaneras fueron justamente grabadas en el llano. O sea, se trasladaron hasta el llano para grabarlas. Y sobre todo la representación de Calabozo, ¿no? De cómo era un pueblo que vivía de la agricultura y de la ganadería, y cómo se representa también la pulpería de José Tomás Boves, cómo Boves se casó con una mulata, que era de apellido Bolívar, ¿no? O sea, cómo Boves se integra a la sociedad de la Capitanía General de Venezuela. Recordemos que él llega muy joven a Venezuela y se integra muy bien a aquella sociedad. Inclusive también me gustó que hayan representado a Boves con su acento venezolano, porque él llegó muy joven, como bien dije, y adoptó y se empapó del acento venezolano, hablaba con acento venezolano. Boves tenía más acento de América del Sur que José de San Martín, sin duda. Sí, José de San Martín, muchos cronistas de la época dicen que hablaba con acento andaluz, ¿no? Se parecería hablando más a mí que a cualquiera de Argentina o de Uruguay. Sí, y bueno, y vos ves que yo también nací en España, pues yo también hablo con acento venezolano, ¿no? O sea, soy uno de esos españoles que se adaptaron muy bien a Venezuela y soy un venezolano más porque también tengo la nacionalidad venezolana. Oye, tú sabes que hay un personaje en la película, Fray Cirilo, que es un personaje Uh totalmente sacado de la novela de Herrera Luque, y el mismo -huh, Herrera Luque reconoce que él exagera porque él lee una crónica de Humboldt, uh donde -huh. se dice Humboldt se queda impresionado porque ve una misión que está medio abandonada y que había ahí un fraile que vendía chicha y plátano. Y entonces lo que hace Herrera Luque que transforma eso en una especie de fraile medio endemoniado, adepto a la brujería, dejado de la mano de Dios. Y eso es un personaje muy novelesco que yo creo que la mata el director, lo saca directamente de Herrera Luque y ahí, claro, lo caracteriza tal y como Herrera Luque hubiera querido. Eso también tiene su mérito. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo más triste de esto, Antonio, es que mucha gente toma a Bob el uruguayo como si fuera de verdad historia documentada, ¿no? De la época y es una novela. La gente tiene que entenderlo así. Y claro, en La Mata obviamente adapta ciertas cosas de esta novela de Herrera Luque para simplemente darle más emoción a la película y hacerla un poco más entretenida, ¿no? Sí. Estamos hablando de una película, no todo tiene que ser 100% real, tiene que haber ficción. Inclusive hay una parte que ponen a Bob clavándole banderines, ¿no? A, como un torero, ¿no? A los presos y No, cosas que obviamente... a uno que había sido amigo suyo, que había estado detrás del asesinato de su mujer, que Sí, este personaje también sale en Herrera Luque. sí, por supuesto que esto es ficción también, ¿no? Claro. Y bueno, como bien dijimos anteriormente, Llamosas tiene un papel central, ¿no? Y hay que recordar que la realidad es que cuando Llamosas viaja a España para presentar un memorial al rey Fernando VII, que está fechado en Madrid el 31 de julio de 1815, bueno, él fue capellán del ejército de Boves, pese a que el testimonio de lo que pudo ver constituye una visión excepcional de cómo desarrollaron los hechos, es significativo que se aprecian muchas inexactitudes, contradicciones, ingenuidades y exageraciones, que en aspectos respondía también a los propósitos de poderosos críticos a la actuación de Boves, ¿no? Tanto en América como en Madrid. El informe fue rechazado por la corte y el rey al tener, y sobre todo al tener demasiadas incongruencias, ¿no? Uh Hay -huh. que señalar que Llamosa presenta este informe como providencias más urgentes a tomar para la pacificación y reconstrucción de la provincia que era mártir de ultramar, ¿no? La realidad es que
la vida de vos está más llena de mitos que de certezas, Antonio. Eso es un problema que, en fin, claro, finalmente la película pues no tiene culpa, pero eso es un problema Claro. a la hora de encarar esta parte tan importante de la historia de Venezuela y de toda Hispanoamérica en general, porque siempre los realistas, pues como en España no se les ha prestado atención y en Hispanoamérica han sido los malos, pues durante 200 años o han sido vilipendiados o han sido silenciados, cuando muchos de ellos además, lo hemos dicho otra vez, era fundamentalmente hispanoamericano. Y ahí yo creo que la película acierta porque la película te ofrece un marco enteramente hispanoamericano. O sea, ahí todos los que se enfrentan, todos los grandes protagonistas, incluso Bobes, que habiendo nacido en Oviedo, sin embargo, como tú bien dices, muestra lo acriollado que estaba. O sea, la película te muestra un conflicto hispanoamericano en lo fundamental y yo creo que eso es llamativo, porque como tú bien dices, generalmente, y sobre todo en Venezuela, pero no sobre todo, ¿eh? Pero bueno, vamos a decir que sí. Bueno, en la película Te muestra Libertador, siempre Emilio como lo de Europa contra América. sí, bueno, en la película Libertador, que es con Edgar Ramírez, a Monteverde lo pone con acento peninsular y era canario. Entonces siempre como que españoles contra venezolanos. Claro, Pero bueno, mejor hubieran hecho el acento venezolano directamente y se hubiera parecido más al acento de sí, Monteverde que uno de la península. sí, totalmente de O por acuerdo. lo menos que hubieran puesto un andaluz, que es más cercano al canario, ¿no? ¿No? Y Monteverde que estaba también muy relacionado, ¿no?, con las familias criollas de la Capitanía General de Venezuela. Era primo lejano de José Félix Rivas, un insurgente republicano. Sí, sí, no, como yo hablé hace poco con Manuel Hernández, por cierto que te agradezco el cartel que nos hiciste y te agradezco su contacto, llegamos a la conclusión de que en Venezuela el conflicto torna maneras de guerra civil canaria, prácticamente. Sí, es que hay canarios y hay gente con ascendencia canaria en los dos bandos. Es que prácticamente, como bien dice Manuel, Venezuela, la mayoría tiene raíces canarias y por algo se le llama, ¿no?, la octava isla. Venezuela y Puerto Rico. Puerto Rico, si uno se pone a hacer cuenta, hay más canarios que en Canarias. Sí, por ascendencia sí, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo que, bueno, la emigración a Venezuela es un poco más reciente, del siglo XX, aunque también la hubo anteriormente en la época virreinal y lo vemos en la guerra de independencia, ¿no? Pero Sí. bueno, nos estamos desviando un poco de la película y hay que decir que, sin duda, el Taita Bobe es una película que a nivel de cinematográfico en Venezuela, a nivel histórico también, estamos hablando de una película de alta factura, sobre todo gráficamente, visualmente y de adaptación de las novelas y de las fuentes que utilizaron en la pantalla grande. A mí la parte gráfica, la parte visual me parece buenísima, la verdad. Eso sí te reconozco que es una cosa. La música también me parece bastante buena. O sea, tiene unos fotogramas. Cuando se ponen a bailar joropo ahí con los esclavos, ¿no? Con los negros, Bobe, muy Sí, buena esa parte. o cuando la aclaman como Taita, ¿no? Ahí está, ahí está. Esa escena es, o la escena de Bob cabalgando para reclutar a los llaneros, o sea, eso tiene muy buena. O A mí cuando llega también a una iglesia que golpea las puertas de la iglesia y dice que es Bobe, ¿no? Que yo soy soy la, la la, lengua del rey, pero también la espada de Dios. Y en nombre de Dios me cago en la inmunidad de las iglesias. Exactamente, ¿no? Pero no entra en la iglesia, ¿eh? Eso, tú sabes qué pasa, ahí volvemos a lo mismo, eso tampoco es culpa de la mata, pero eso fue algo muy extendido que Bobes quemó iglesias, que hizo matanzas dentro de las iglesias, que los soldados de Bobes pues salpicaban la sangre por los altares, ¿no? Entonces, esa escena yo creo que la mata pues hace un guiño a lo novelístico, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Bien reconocido es que los realistas respetaban la inmunidad eclesiástica, ¿no? Las autoridades del Vaticano apoyaron el bando realista, aunque ojo, que hay muchísimos curas y sacerdotes que fueron insurgentes. Bueno. La misma declaración de independencia de Venezuela, varios sacerdotes la firman. Y en Perú también. Sí, Hay que exacto. decir una cosa, en Perú sí es verdad que la mayoría de los que firman lo hacen obligados por temor a perder sus propiedades, a perder sus vidas, a perder su familia y por ese vacío de poder que queda con la autoridad virreinal en esa época. Hay que decirlo, porque en contra de lo que se nos ha dicho, la política sanmartiniana fue de hostigamiento a la población peruana. Entonces, en Sí. Venezuela ocurre tres No, cuartos de lo mismo.
No, no te creas, en Venezuela hay sacerdotes que son No, revolucionarios. yo sé, Emilio, eso te lo Sí, ves en Venezuela, te lo ves en el Río de la Plata, te sí, lo sí, ves en el Perú. Y esos sacerdotes además contradijeron incluso las instrucciones del mismo Vaticano. Porque el exactamente. Vaticano en un inicio condena la rebelión. Claro, por eso mismo hablamos, ¿no? De que, y por eso es que inclusive hay cronistas, historiadores venezolanos que también le achaca a Morillo el haber violentado iglesias. Morillo es que era más todavía rígido con cumplir la ley, ¿no? O sea, Sí, es lo que cuestión, decimos, es lo que decimos, cuestiones de la leyenda negra antiespañola. tan rígido que se equivocó desde luego, como le dijo Tomás Morales en hacer la guerra en América. Pero bueno, pues sí, la verdad el tema de los sacerdotes yo creo que fíjate sale bien en la película, porque te pone por un lado como dos estereotipos muy diferentes que son Llamosas y Cirilo, ¿no? Uh Entonces -huh. ahí como que te da una idea de esa misma división que había en el clero, por supuesto una idea novelesca, fantasiosa, ¿no? Pero oye, es que claro, el cine también tiene que jugar con eso, el cine juega mucho con, cine es el efecto visual por antonomasia, ¿no? Sí, claro, lo bueno de esta película es que no dibuja un panorama blanco y negro, ¿no? Que todo tiene diversos colores y es que esa época lo fue así, ¿no? O sea, fueron gente que vivieron en unas circunstancias de guerra y se fueron adaptando a lo que veían en su entorno, ¿no? Y pudimos ver sacerdotes realistas como sacerdotes insurgentes, criollos, que fueron grandes esclavistas, los esclavos apoyando a los realistas, o sea, vemos El papel de Briseño sale medianamente también, retratado. Esa escena de Bobes cuando se va para Briseño como escena me parece también muy buena. sí, por supuesto, yo creo que fue un trabajo que se trató de retratar lo más posible y documentándose en lo que obviamente en Venezuela son las fuentes más normales, ¿no? Que es Herrera Luz, que Juan Usler, que juega mucho con la novela, pero trató de documentarse lo mejor posible su director. Bueno, pues desde aquí invitamos si hay un director de cine que esté interesado en hacer otra película sobre el Taita Bobe. Nosotros nos ofrecemos voluntarios como guionistas, aceptamos billetes de 500 euros y esas cosas. Y pues nada, Emilio, como siempre un placer haber hablado contigo. Creo que este tipo de cuestiones también tenemos que afrontarla, la cuestión de la ficción, porque están saliendo ahora muy buenos ilustradores en formato cómic. Nos falta, yo creo, bastante de tema de música en el tema del cine, aunque el amigo Ángel Benzal de la Asociación Héroes de Cavite ya me adelantó que se está haciendo algo por el cine. El amigo Manuel Olmedo, gran especialista en la figura de Bernardo de Galvez, gran maestro, también me dice que tenga paciencia, que por ahí va a salir algo. Bueno, Pero vamos es a que tener paciencia. como tú hablaste con Capitán Perú hace poco en el podcast de las novelas, es que mucha gente desde la ficción se adentra en la historia porque empieza a indagar, a investigar. Tú pusiste bien el ejemplo de Gladiador, ¿no? De que a pesar de que es ficción, pues te adentraste más al mundo de la historia romana, ¿no? Y empezaste a investigar y ahora eres casi que muy dado y con mucho conocimiento de la historia romana. Sí, a mí esa película me cogió al principio en la universidad y la verdad que para mí supuso un antes y un después porque no le había dado tanta bola, por así decirlo, a la historia romana, sino a partir de esa película que, por cierto, es lo que te digo, tengo una relación de amor-odio porque la película históricamente es un desastre detrás de otro, Uh -huh. pero es que me gusta mucho la película. Con el Taita Boba también he tenido con la película del Taita he tenido mis momentos de amor-odio también, como todo en la vida, supongo. Sí, bueno, es que no podemos exigirle a la ficción 100% realidad histórica, porque acordémonos que es algo que está hecho para entretener, ¿no? Y entonces a Claro. veces se tiene que jugar un poco con la ficción para que sea un poco más comercial, ¿no? Porque al No, final es pero eso, es un producto que está hecho para vender y ser comercial, pero sí se puede hacer un buen trabajo basado en documentación de la época, eso no hay lugar a dudas. sí, además es necesario este tipo de formato porque, como tú bien decías, todas las películas anteriores pues han deformado absolutamente el imaginario colectivo. Vamos muy tarde, pero bueno, vamos poco a poco, vamos a tener esperanza, como nos dice el amigo Ángel Benzal, como nos dice Manuel Olmedo, y en fin, vamos por aquí, que vamos bien.
Como siempre, queridos seguidores, sigan a Emilio en Venezuela Provincial, que está en Facebook, en Instagram. Twitter no estás todavía, ¿no, Emilio? Como Venezuela Provincial. No, no, en Twitter tengo mi cuenta personal, pero bueno, también suscribirse al canal de YouTube Venezuela Provincial, también a los seguidores de Venezuela Provincial, suscribirse al canal de YouTube de Antonio Moreno Ruiz, también darle me gusta a su página de Facebook, que está como página de Antonio Moreno Ruiz, y aquellos que también quieran ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través de Patreon de Venezuela Provincial y también del Patreon de Antonio Moreno Ruiz. Y saludamos a nuestro amigo venezolano José Alberto Gil. Martínez, y Siempre. bueno, también a otros mecenas de Venezuela Provincial como son Gabriela Arrieta y Juan Cristóbal García. Como se dice en Perú, un saludo para la gentita. Seguro que sí. Listo, Emilio, pues volvemos la semana que viene con más temas hispánicos. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo desde la Villa y Corte de Madrid. Hasta la próxima, Antonio. Chao, chao. Adiós.